Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a este vuestro canal. Estoy súper emocionado de teneros aquí hoy conmigo porque vamos a desgranar un momento que ha dado muchísimo de qué hablar, algo que realmente nos ha tocado la fibra sensible. Hoy vamos a hablar del discurso de Can Yaman que nos conmovió hasta las lágrimas y de los detalles de la fiesta que acompañó este emotivo evento. Sé que muchos estáis deseando saber más, así que si aún no lo habéis hecho, dadle a ese botón rojo de suscribiros y activad la campanita para no perderos nada de lo que traemos. Vamos a sumergirnos en esta historia. Imaginen la escena, un evento, seguramente una celebración importante, quizás un reconocimiento, un cumpleaños, o el lanzamiento de algo significativo. Y de repente, en medio de sonrisas y aplausos, aparece Can Yaman. Pero no es el Can Yaman de las pantallas, el actor carismático y a veces un poco distante que conocemos. Es Can Yaman, el hombre vulnerable, agradecido y conmovido. ¿Qué pudo decir para que tantas miradas se humedecieran? ¿Qué palabras resonaron tan profundo en el corazón de quienes le escuchaban? Pues bien, se dice que este discurso fue durante una celebración muy especial, y aunque los detalles exactos del evento pueden variar según las fuentes, lo que sí es unánime es la intensidad de las emociones que transmitió. Can, conocido por su increíble talento actoral y su impactante presencia, decidió en este momento bajar todas las barreras y hablar desde el alma. No se trató de un discurso preparado, de frases pulidas para la ocasión, sino de una confesión sincera sobre su camino, sobre los desafíos que ha enfrentado, y sobre el profundo agradecimiento que siente por el apoyo que ha recibido. Habló de sus inicios, de las dudas que lo asaltaron, de los miedos que tuvo que superar para perseguir sus sueños. Y aquí es donde empezó a conquistar a su audiencia de una manera diferente, más allá de su atractivo físico o de sus personajes. Compartió anécdotas que nos permitieron ver al ser humano detrás de la estrella, a alguien que, como todos nosotros, ha tenido que luchar por sus metas, que ha sentido la presión y la incertidumbre. Se rumorea que mencionó la importancia de la familia y los amigos en su vida, esas personas que han sido su roca en los momentos difíciles, sus aplausos más sinceros en los triunfos. Y es que cuando una figura pública se permite ser tan abierta sobre su vulnerabilidad, es cuando realmente conecta con el público. No se trata solo de admirar su éxito, sino de empatizar con su lucha, de reconocer en sus palabras nuestras propias experiencias. Uno de los puntos clave de su discurso, según los que estuvieron presentes y las crónicas que han salido a la luz, fue su profunda gratitud. Y no solo a sus fans, que sin duda son un pilar fundamental en su carrera, sino también a quienes han creído en él, a los que le han dado oportunidades, a los que le han ayudado a crecer como profesional y como persona. Esta humildad, este reconocer que el éxito rara vez es un camino solitario, es lo que realmente tocó el corazón de muchos. Imaginad la atmósfera. Las luces tenues, la música suave y de repente la voz de Can Yaman llenando el espacio, no con la potencia de un actor en escena, sino con la calidez y la sinceridad de un amigo compartiendo sus pensamientos más íntimos. Se habla de lágrimas, sí, pero no de tristeza sino de emoción, de la profunda conexión que se genera cuando uno se siente comprendido y apreciado. Es ese momento en el que las palabras se convierten en bálsamo, en inspiración. Pero este discurso no ocurrió en el vacío, ¿verdad? Estuvo rodeado de una fiesta, y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Porque cuando hablamos de las fiestas de las celebridades, siempre hay un halo de misterio y de glamour que nos intriga. Y en el caso de Can Yaman, sabemos que sus eventos suelen ser eventos. Los detalles de esta fiesta específica, que acompañó a este conmovedor discurso, se han filtrado con cuentagotas, pero lo que sí podemos decir es que estuvo a la altura de la ocasión. Se dice que fue un evento íntimo, pero no por ello menos espectacular. Piensen en una decoración elegante pero acogedora, donde cada detalle estaba cuidado al máximo para crear una atmósfera de celebración genuina. No se trataba de ostentación vacía, sino de un ambiente pensado para honrar el momento y a las personas que lo acompañaban. La lista de invitados, aunque no ha sido revelada en su totalidad, se dice que incluyó a personas muy cercanas a Can, familiares, amigos íntimos y quizás algunos colaboradores importantes en su carrera. Esto refuerza la idea de que la fiesta no era un evento público masivo, sino un círculo de confianza donde pudo sentirse completamente a gusto para expresar sus emociones. Y la comida, la música, la compañía, se habla de que todo estuvo pensado para crear una experiencia inolvidable. Imaginen disfrutar de exquisitos manjares, de conversaciones
animadas y de un ambiente musical que iba desde melodías suaves que acompañaban el discurso hasta ritmos más alegres que invitaban a la celebración posterior. No olvidemos que aunque el discurso fue emotivo, la ocasión era para celebrar, y esa dualidad es fascinante. Se especula que hubo momentos de risas y de brindis, de anécdotas compartidas, de reafirmación de los lazos de amistad y afecto. Porque después de un momento de tanta introspección y emotividad, es natural que la fiesta se convierta en una explosión de alegría, en un reconocimiento de todo lo bueno que la vida, y las personas que lo rodean, le han brindado. Pensemos en el posible tipo de decoración. Quizás flores frescas que aportaban un toque de naturaleza y elegancia, luces cálidas que creaban un ambiente íntimo, y tal vez algunos elementos decorativos que hacían referencia a su carrera o a sus pasiones. No todos son detalles triviales, a veces, la atmósfera de una fiesta dice mucho sobre los anfitriones y sobre la ocasión. Y lo más importante, más allá de los detalles materiales, es la energía que se respiraba. Una energía de positividad, de apoyo mutuo, de celebración de la vida y de los logros. Un discurso tan sincero pronunciado en un ambiente tan cálido y rodeado de afecto, es la combinación perfecta para crear un recuerdo imborrable. A veces vemos a las celebridades en la pantalla y pensamos que viven en un mundo aparte. Pero momentos como este discurso de Can Yaman nos recuerdan que son personas de carne y hueso, con sus propias batallas, sus propias alegrías y su propia necesidad de conexión y aprecio. Y cuando comparten esas emociones con nosotros, nos dan la oportunidad de sentirnos parte de algo más grande, de inspirarnos en su resiliencia y en su gratitud. Piensen en la sensación de haber presenciado algo tan auténtico. Es esa clase de momentos que se quedan grabados en la memoria, que se comparten entre amigos, que se convierten en parte de la narrativa de la vida de una persona. Y para Can Yaman, seguramente fue un punto de inflexión, un momento de profunda conexión con aquellos que le han apoyado en su viaje. Los detalles de la fiesta, por muy lujosos que fueran, palidecen ante la magnitud de la emoción que se vivió. La verdadera celebración estaba en la sinceridad, en el agradecimiento, en la unión de las personas que quieren a Can Yaman. Y eso, mis amigos, es algo que no tiene precio. Para resumir, hemos viajado a través de un momento muy especial en la vida de Can Yaman. Hemos explorado la profundidad y la sinceridad de su discurso, un discurso que, más allá de cualquier error o imperfección que pudiera tener, resonó por su autenticidad y por el mensaje de gratitud y humildad que transmitió. Y hemos imaginado los detalles de la fiesta que rodeó este evento, una fiesta que, según se cuenta, estuvo marcada por la intimidad, la elegancia y sobre todo, por la calidez humana y el afecto de quienes estuvieron allí para celebrar con él. Espero de verdad que hayáis disfrutado de este viaje al corazón de este evento. Me encantaría saber qué pensáis vosotros. ¿Qué os conmovió más de este discurso de Can Yaman? ¿Qué detalles de una fiesta os parecen más importantes? Dejad vuestros comentarios abajo, que me encanta leeros y debatir con vosotros. Y si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a ese pulgar hacia arriba que me anima un montón. Compartid este vídeo con vuestros amigos para que ellos también conozcan esta historia. Y si aún no lo habéis hecho, por favor, suscribíos al canal y activad la campanita para que seamos cada vez más en esta comunidad. Muchísimas gracias por estar ahí, por vuestro apoyo incondicional, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.